Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Ahora mismo me encuentro caminando por el barrio Sitio Cercado. Es uno de los barrios más conocidos de acá de Curitiba, según yo. Y aquí viven muchos venezolanos, muchos cubanos y yo también vivo acá. Entonces vamos a conocer esta rúa que se llama Rúa Isaac Ferreira. Es una de las rúas principales. Entonces en lo que la conocemos vamos a ir también conociendo un poquito de este barrio de Sitio Cercado. Y si vale la pena vivir acá, si es seguro, vamos a conocer un poco. Este barrio es bastante grande y como en todas las zonas pues tiene zonas más seguras que otras, tiene zonas que no son nada seguras. Incluso en este barrio han asaltado algunos buses y han robado casas, asaltado personas, todo ese tema. Pero es realmente tan peligroso como la gente dice, porque a veces las personas exageran el peligro de los lugares y según el tiempo que yo he estado viviendo aquí, que hasta ahora no he visto nada, o sea, ante mí no ha pasado nada peligroso, se lo juro, todo el tiempo que llevo viviendo aquí, que ya van a ser casi 2 meses. Entonces es relativo, la inseguridad es relativa, depende de la experiencia de cada cual, por supuesto, porque a mí hasta ahora no me ha pasado nada y hay personas que sí le ha pasado. Mire, ya estamos entrando a la rúa, que es una de las principales, como les digo, se llama Rúa Isaac Ferreira. Por ahí tenemos un Subway, ya podemos ir viéndola. En esta rúa no hay como franquicias así tan conocidas, pero aquí hay Subway, hay Bob's, que es la franquicia brasileña, hecha por un estadounidense. Hay McDonald's y Burger King, pero eso es para ya casi saliendo del barrio, ¿me entienden? Para las personas que son de acá y conocen, dígame si este barrio sería como, o sea, esta rúa sería como de las principales. Yo creo que sí. Una farmacia, que eso sí hay bastante por acá, farmacias. Eso es lo mejor que hay acá. Tú entras y cualquier cosa que quieras comprar, ahí están. Vean por allá una panificadora. Una panificadora aquí vendría siendo una panadería en Cuba, pero venden como más cosas, no solo venden pan. Big Real es una de las tiendas más baratas de aquí, vamos a entrar. Como les decía, este Big Real es una de las tiendas más económicas de aquí. No solo venden comida y dulces, también venden cosas como de cocina que están bien, un precio muy bueno. Mira este polluelo en 10.49 reales. Y la verdad esta ahora es nuestra tienda favorita porque todos los dulces y chucherías las venden económicas, no como en otros lugares. Aquí se suelen encontrar un poquito más baratas que en otros lugares, así que recomienden tiendas así de económicas como la Big Real. Que por cierto, aquí fue donde compramos todos los dulces brasileños que probamos en el video de probando dulces de brasileños en nuestro canal. Este fue el que provocó risas en nuestro canal. Miren, estamos en un lugar de estos de tantos lugares que hay de comida aquí en esta rúa. Compramos esto que básicamente son mini cochiñas de frango y bolitas de queijo. Así que vamos a probarlo. También me pedí mi spray. Me encanta. Súper rica. Le doy sinceramente un 10 de 10. Acá en esta rúa hay muchísimas empresas de estas, de las que venden muebles y tal, que estamos caminando para allá a un precio económico. Voy a parar a cruzar. Está más económico que en el centro. Por supuesto, aquí las cosas son más económicas en el supermercado y todo. Aquí hay un cóndor, hay un colatuzo, el azaí no sé si pertenece a Sitio Cercado.
acá otra farmacia. Ya les digo, esto es cada una cuadra una farmacia. Otra cosa que va dirigido especialmente para las personas que piensan mudarse para acá, para Brasil, y quieren, y específicamente Curitiba, y quieren vivir en el centro porque es el centro y porque todo el mundo nos encanta vivir en el centro, ¿no? Ya yo les hice un video del precio de las rentas acá, ahí tienen todo, y les dije que en el centro las cosas son súper caras, incluyendo las rentas. Pero hay algo que tengo que aclarar para las personas que no lo saben: vivir fuera del centro no significa que no vas a tener todo lo que necesitas para vivir. Literal, tú te vas lo más lejos posible y vas a seguir teniendo de todo: farmacia, mercado, peluquería, de todo. O sea, que vivas fuera del centro no significa que vas a estar apartada del todo. Mira, esa tienda de ropa de ahí es súper económica. Ahí ya hemos comprado algo, dice Lochas, barato manía. Sí, es barato, es súper económica. Ya ahí hemos comprado algunas cosas. Bueno, de hecho, el pullover que traigo puesto ahora mismo lo compré ahí. Así que se las recomiendo. Bueno, gente, acabamos de entrar a una loya, ya compramos el sofá. Si quieren estar con nosotros amueblando nuestro apartamento, síganos en nuestro canal, Kevin y Dariel. Pero bueno, miren como aquí por la calle están estas cositas callejeras donde venden prácticamente de todo. Miren, cositas para niños. Está muy chulo. Y al frente una casa legal que es de un shopping china. Que dicho sea de paso, se supone que las tiendas chinas son tiendas más económicas. ¿Dónde está lo económico? Literal, están súper caras. Mira, al final entramos en Casa China. Yo les quiero mostrar que Casa China es caro. Esta cosa que es para el centro de la mesa, 44 reais. ¿Qué? Quédate ahí. No. Tiene precios. Yo no entiendo por qué es tan caro, de verdad. Mire, este sartén 46.90. Esta tabla que es para organizar los cuchillos, que esto es algo súper sencillo, 149.90. ¿Qué? Pero sí tiene muchísimas cosas, eso sí, tiene de todo. Vean esto. Básicamente sí tiene de todo. Bueno, y hay cosas más baratas que otras. Miren esto de libretas solamente. Ay, miren estas, qué lindas. Todo tipo de cosas para la escuela. Miren eso, si yo hubiera tenido eso en Cuba, a mí me hubiera motivado más a estudiar. Miren ese de Harry Potter, cuño, parece. Literal, todo tipo de cosas para escuela. Miren estas pegatinas de la pared, 24.99. Miren, ahora entramos a una tienda de ropa que no es la más barata, pero tampoco es cara, para enseñarles un poquito. Vean, está aquí mismo en estas rúas. Este pullover blanco de aquí, 49.99. Pero este es mujer. Mira, 39.99. ¿Qué tal? Tienen sábanas, tienen sobrecama, tienen colchas, toallas. Mira, todos estos de aquí son 39.99. 49.99. Este está lindo. Este está lindo. Baby Yoda. ¿Y cuánto cuesta este? 39.99. No, está bueno. No está mal. Y se siente buena calidad. Mira. Ve a ver los negros de adelante. Tengo uno como este, Mira 60. los negros de adelante. 9.99. Ay, están buenos. 99. Está mejor que el que compramos. Están buenos. Así tú querías que llegara el de Shein abierto. Están bien buenos con bolsillos, sí. Mira, este abrigo me encanta. 119. Este qué lindo, 159. Uy, me encantó. Está carísimo. Está caro, pero miren la calidad. Miren, este 139. Sí, pero este ya no me gusta. No. Si fuera un color entero. Sí. Miren los zapatos. Ah, los zapatos también son algo aquí que no son tan caros. Estos cuestan 99, 20 dólares. ¿Qué tal? Bueno, no llegan a 20 dólares. Están bonitos. Miren estos, 139.
¿Cuánto cuesta? Miren, estos zapatos están súper lindos para hacer gym. ¿No es verdad? A mí me gustan para salir ese tipo de zapatos. Para salir. Yo digo que para gym. 109, $20. Buenísimo. Estos los vimos en Cuba, ¿en cuánto? ¿En ciento cuántos dólares? En Carlos III. Literal, estaba carísimo. Pero están buenos. Aquí, estos tenis, 149. Estos serían como los Nike Air Force, ay no sé. 149, todos estos son 149. Las gorras son algo que siempre voy a criticar aquí porque son caras. No en esta tienda, sino en todas. Y aquí mochilas, 99. Esto es como para la escuela. Boxers. Porque se arman caros. Estoy sintiendo un fanatismo extremo por estos pullovers que son así como deportivos. Uy, me están encantando. No sé, aquí la gente lo usa mucho. Son como panties. Un boxer short de... Ay, no, esto es para la gente que no se quiere poner estos. Miren, en este de la calle, las personas venden también muchas cosas buenas. Vean las mochilas esas, qué buena se ve. Y los pullovers. Dariel, ¿ese no es el que tú quieres? A ver. ¿Es ese? No, ese no es el que dice Brasil. No. Pero ese es uno de los tantos. Sí, Es que a Dariel le gustan los pullovers estos que dicen Brasil. Pero que tenga el cartelito, ¿sabes? Creo que, a ver. Aquí debe estar, porque aquí hay muchos. Ah, yo me tengo que comprar una de estas. ¿Cuánto cuesta? Aquí no dice el precio, hay que preguntar. Ese está lindo. Como por allí hay como un carrito ahí en el medio de la calle con comida. Esos son muy buenos. Ese es guarapo. Guarapo, muy conocido en Cuba. Miren otra farmacia. Díganme en los comentarios si quieren un video en el que enseñe los precios de los electrodomésticos. Ya me lo han preguntado mucho, pero creo que un video específico de eso estaría súper bien. Así que dime en los comentarios. Otra cosa que vas a encontrar bastante en estas ruas son estos, los oculistas, hasta por gusto, obviamente privados. Creo que estos son privados, tienes que pagarlo. Miren, eso de ahí es la terminal principal de este barrio. La mayoría de los barrios, creo que todos los barrios tienen su terminal principal. Y esta de Sitio Cercado cuenta con más de 15 rutas en las que tú puedes moverte por toda Curitiba. Ya les digo, el transporte aquí es buenísimo, tiene más de 15 rutas. Si tú vives apartado, coges un bus y llegas a esta terminal y de ahí va para otra. Ya les hablé del transporte público, así que si quieren conocer del transporte público, entran a mi canal, que ahí están todos los videos. Ya nos estamos saliendo un poco de la rúa principal. Vean como ya aquí se abre la calle. Pero en esta esquina de aquí está el Cóndor, que es uno de los supermercados de acá más grandes. O sea, en esta parte los que más grandecitos están. También tengo un video ahí. Yo tengo videos en todas partes, por si quieren verlo, ahí también está. Que dicho sea de paso, chisme, el Cóndor ha sido el único supermercado desde que estoy aquí que me han parado grabando dentro. Me dijeron, no puedes grabar, tienes que hablar con no sé quién. Y yo, ¿Cuba? ¿Estoy en Cuba? Al final hablé con la persona y me dijo que sí podía grabar. Era que el guardia de seguridad estaba perdido básicamente, pero bueno, chisme. Allá para acá las cosas empiezan a cambiar, la carretera se abre y ya va para otros lugares. Miren cómo ya se puso la vía. Bueno gente, ya estoy aquí en mi apartamento. Quería hablar un poquito con ustedes sobre Sitio Cercado. Bueno, todo este video ha sido informativo. Por supuesto, Sitio Cercado no es esta calle nada más, que aquí se le dice rúa. No es esta rúa solamente, Sitio Cercado es inmenso. Hay lugares que se ven sinceramente en muy mal estado, pero la mayoría se ve de esta forma, se ve bien, las calles están arregladas, hay casas muy bonitas. O sea, la mayoría de las cosas acá en Sitio Cercado y la mayoría de las cosas que he visto aquí en Curitiba se ven así arregladas y bonitas. Pero como en todos los municipios, en todos los barrios, pues hay cosas malas también, así que
todo depende de donde tú vayas a vivir, depende de tu suerte también, porque imagínate, así es la vida y cosas en plan insegura nos pueden pasar a todos en cualquier momento. Eso sí, hay personas que son súper exageradas según yo y dicen que si Sitio Cercado es el barrio más peligroso de Curitiba, que si no puedes salir a la calle con el teléfono porque te asaltan. Desde mi punto de vista, yo no lo he vivido así, ya que en donde yo no vivo cerca de esa rúa, yo vivo lejos. Donde yo vivo, pues no he sentido ningún tipo de inseguridad, he salido con el teléfono a la calle todo el tiempo. Ahorita me enteré que hubo un robo, no aquí donde yo vivo, pero sí en sitios cercados que robaron la casa y todo eso. Pero son casos como aislados, no es que pase todos los días. Y bueno, la verdad, hasta ahora yo no he sentido esa inseguridad tan grande. Obviamente, sí, es una realidad, sí es inseguro y no solo sitios cercados. Muchas partes de aquí de Curitiba son inseguras, para no decir que todas. No es esa exageración de la que hablan, pero sí hay inseguridad. Pero bueno, gracias a Dios hasta ahora no he tenido que sentir esa inseguridad. Otra cosa, y remontándonos al tema de vivir en el centro. Muchas personas vienen con la idea de que quieren vivir en el centro y tal, pero no se informan. Y yo les digo, si tú quieres venir a vivir para acá, estás viendo esta video por eso, infórmate bien. Porque los apartamentos en el centro son muy caros y muy pequeños. Algunos tal vez tienes suerte y encuentras una buena opción. Pero si no, quiero que quede claro que vivir para estos barrios que son como un poquito apartados del centro, no son tan apartados tampoco, porque literalmente en un bus en 30 minutos ya estás ahí. En estos barrios pues tampoco te va a faltar nada, al contrario vas a tener las cosas más baratas. Entonces tienes que ponerte a ver y tomar una decisión que corresponda con tu presupuesto también y todas esas cosas. Depende de cada cual, ¿me entiendes? Entonces nada, gente, yo estoy viviendo aquí en este barrio de Sitio Cercado. Quiero decirles que me ha encantado este barrio. Lo siento bien seguro en comparación con otros lugares. Lo siento bien seguro. El transporte está buenísimo. Que es en toda Curitiba. El transporte está muy bueno. Eso no falla. Muy buena atención en los lugares. Así que no sé. Dime tú qué opinas de Sitio Cercado. Por supuesto, esta es mi opinión. Pero déjame saber la tuya. Si conoces este barrio, coméntame qué opinas. Y si no lo conoces, pues otra cosa que conoces en mi canal. Así que nada, gente, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y conozcas más de Brasil. Bueno, porque ahora estamos en Brasil, pero próximamente otros países. Entonces nada, nos vemos en un próximo video, los quiero muchísimo. Bye bye.